Shalom amigos de 321judaismo.com. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la inmigración y qué opina el judaísmo sobre la inmigración. Como es un tema bastante candente, pues vamos a tomarlo lo más suave, lo más eh, tranquilo posible, pues como para dar una explicación muy ligera de qué es la inmigración y cómo lo considera, cómo se ve esto desde la óptica judía. Entonces, primero comencemos hablando qué es inmigración y qué significa. Utilicemos la fuente más común hoy en día para buscar qué significa una cosa. Esto se llama Wikipedia. Wikipedia clasifica este fenómeno como la entrada a un país o a una región de personas que nacieron o proceden de otro lugar, el cual es un proceso tan antiguo como la misma humanidad y aparece en las más antiguas relaciones de casi todas las religiones y culturas que existen. La migración se caracteriza por producir cambios importantes en cada uno de los países donde suceden, influyendo en su composición social, racial, lingüística, cultural, ya que no es ni será una empresa fácil ni para los grupos ni para los individuos que pasan por este proceso, porque siempre hay una cantidad de obstáculos importantes que esto genera, no solo en el país de entrada, sino también en el país de origen de donde viene esta gente que salió. La inmigración es un fenómeno controvertido, nos sigue diciendo el diccionario Wikipedia, aduciendo que todas las naciones desarrolladas y en buena parte las subdesarrolladas restringen fuertemente todo proceso migratorio. Esto justificado en la política de la competencia desleal, que representa para los ciudadanos una mano de obra a bajos costos y la carga que, a su vez, los inmigrantes generan sobre los servicios sociales de carácter público. A pesar de lo anterior, existe un artículo del 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que estipula lo siguiente. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el sitio o en el territorio de un Estado, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país. Es por eso que cada país, valga la redundancia de la palabra, adopta una política muy particular relacionada con la migración. Lo que nos preocupa a nosotros es qué opina el judaísmo acerca de la migración. Bueno, primero revisemos entonces en los 2 o 3 últimos siglos hacia dónde ha ido las más grandes migraciones de los judíos en Estados Unidos y en Latinoamérica y algunas de sus características. Comencemos por Argentina. Argentina entre los años 1869 a 1895 tenía una población de 1.737.000 larguitos habitantes y prácticamente se duplicó a 3.900.000, acá un poco más de la duplicada, 3.954.911 es el dato exacto que se tiene por el gran flujo de inmigrantes. En 1881, por el decreto del gobierno de Roca se promovió la inmigración israelita. Para 1891, los judíos provenientes de Marruecos ya habían formado la Congregación Israelita Latina, que fue la primera entidad sefaradí de la Argentina, mientras que los venidos de Europa Oriental crearon unos años más tarde, es decir, en 1894, la que se llamó la Hebra Kedushá y posteriormente se conoció como la AMIA. Por esta misma época, la Jewish Colonization Association trajo aproximadamente 1.500 inmigrantes para ser distribuidos en las tierras de Santiago del Estero, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, y en esta última se fundó una localidad que se llamó Moisesville y se conoció como la Jerusalén Argentina. Para el año 1899 la comunidad ya contaba con 16.000 personas y al estallar la guerra ruso-japonesa hacia el año 1905, ya había otros 10.000 judíos más. De esta manera sigue una progresión constante hasta llegar aproximadamente a 1 millón de inmigrantes en el año 1982. Esto le da a la Argentina una población judía que el mismo Almanaque Mundial en 1991, casi 10 años después, estaba en 3 millones, siendo Buenos Aires la ciudad con mayor cantidad de judíos por fuera de Israel. Ahora en Brasil, el lazo del pueblo judío entre Brasil y el lazo entre el pueblo judío y Brasil comenzó a finales del siglo XVI. Esto comenzó con los viajes de Cristóbal Colón, ya que al menos 6 judíos crípticos, marranos o como los quieran llamar, anusim,
viajaron con Cristóbal Colón en su primer viaje. Ellos fueron Rodrigo de Triana, Mestre Bernal, este último trabajó como médico para la expedición. Luis de Torres era el intérprete que hablaba hebreo y árabe y creía que esas lenguas eran útiles para el oriente donde iban a llegar. Gaspar de Gama, que era judío de nacimiento, y los acompañó el administrador portugués Pedro Álvares Cabal a Brasil. La presencia judía pues en Brasil lleva más o menos medio milenio y se escribió con dos oleadas básicamente de inmigrantes hacia el Nuevo Mundo. La primera de portugueses, la segunda con holandeses. Conformaron comunidades judías que se involucraron primordialmente en las plantaciones de azúcar y en el negocio del colorante producido por lo que se llamó Palo Brasil o lo que se conoce como Palo Brasil, y por otro lado, mediante trueques mercantilistas con el resto de América del Sur y América del Norte. Se habla que los primeros asentamientos fueron en Pernambuco, Recife y Bahía. Hacia 1646 había más de 50.000 judíos europeos en Brasil, la mayoría de ellos conversos, anusim. De esta época se tiene registro que más o menos en 1636 se construyó la primera sinagoga de América, en Cajal Sur, la provincia de Recife, que luego fue cerrada por los portugueses en el año 1655, obligando a los judíos a emigrar de estas áreas a la Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, y hacia el Río de la Plata. Guerras en las que intervinieron países como Holanda, Inglaterra, Portugal produjeron migraciones judías al Brasil en busca de mercados laborales que en otras partes del continente americano no podían, a no ser de la excepción en Perú, donde buscaban competir por los mercados del caucho. El crecimiento de la comunidad judía en Brasil se ve nuevamente marcado para el año 1824, cuando los marroquíes inauguraron la primera sinagoga en Belém, una ciudad del norte de Brasil, y esta sinagoga se llamó Porta do Céu, o sea, Puerta del Cielo. Por otro lado, en Manaos, sobre el río Amazonas, una comunidad sefardí comenzó a crecer durante la Primera Guerra Mundial. Ya para los años en que finalizaba esta guerra, la colonia de judíos en Brasil ascendía casi a 50.000 miembros. Y aproximadamente en el año 1967, una fecha muy particular en la que 6 miembros de la comunidad judía fueron electos en el Parlamento brasileño, la comunidad era de 140.000, si no más, 140.000 miembros, la mayoría distribuidos en ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre. El Brasil de hoy tiene diarios y revistas judías, un canal de televisión incluso llamado Mosaico y un centro de estudios judíos que es parte de la Universidad de Sao Paulo, una población en la que se calcula aproximadamente medio millón de miembros judíos. México ahora. Los primeros judíos que llegaron a México también llegaron con los españoles, con Hernán Cortés en 1519. Dos de ellos, Hernando Alonso, este Alonso es escrito con Z, y González de Morales, fueron quemados en la hoguera en el año 1528. Entre los criptojudíos provenientes del sur de España se encuentra la familia Carvajal, quienes fueron encargados de la de Monterrey. Esta familia se documentó eh, que estuvieron manteniendo las prácticas mosaicas tales como el descanso en el sábado, la abstención de la carne de cerdo, el prendido de las velas el viernes por la noche y los rezos a Hashem. Ahora, en el año 1880, el señor Bonifacio Laureano Noyar comenzó a organizar una comunidad de descendientes de judíos conversos y llamó a todos aquellos que practicaban los rituales arriba escritos para que en el año 1920 se fundara lo que se conoce como el Kahal Kadosh Bnei Elohim en Venta Prieta, una colonia pachuca en el estado de Hidalgo. Esta comunidad indígena esta comunidad indígena fue posteriormente confirmada por los dirigentes comunitarios de México. Su tradición oral fue transmitida por las ancianas del grupo a través de relatos como lo hicieron sus antepasados perseguidos durante la clandestinidad. La ola moderna de migrantes judíos se produjo después del año 1825, con la llegada de judíos franceses, alemanes, italianos, austrohúngaros, belgas, checos de la Unión Soviética, en lo que se refiere a Europa, y de Siria, Turquía, Grecia, los Balcanes, Marruecos, en lo que se refiere a los sefaradíes,
para constituir las primeras sinagogas o las sinagogas actuales. Hacia el año 1927, la llamada Refedet Tzedek por los sefaradíes y la aparición del primer periódico en Yiddish llamado El Camino y la construcción de la sinagoga en Ijé Israel en 1941 es otra muestra de cómo los judíos llegaron a México. A pesar de un número creciente de judíos que fueron llegando a este país, una gran parte de ellos entre 1920 a 1950 aprovecharon este país como una estación intermedia para llegar a los Estados Unidos, especialmente aquellos que llegaron con escasos recursos económicos. Hoy en día la Ciudad de México cuenta con, o el Distrito Federal cuenta con aproximadamente 28 sinagogas. Bueno amigos, terminamos la primera parte de nuestro artículo de la migración desde el punto de vista judío. Esperamos que les haya gustado, que haya sido muy claro y esperamos vernos en un próximo video. No se les olvide que tenemos unas redes sociales a las cuales ustedes nos pueden dar el me gusta y un canal de YouTube al cual se pueden suscribir para continuar viendo nuestros videos. Nos despedimos con un cordial shalom. Hasta el próximo video.